radio de derechos indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Estamos saliendo de la ciudad de La Paz, Bolivia. Nos dirigimos a la ciudad de El Alto. Ahí nos encontraremos con integrantes del Instituto de Investigación y Acción para el Desarrollo Integral, IADI. Nos llevarán a la comunidad de Machacamarca Baja para conocer un proyecto piloto cuyo objetivo es descontaminar agua del río Pallina, un río que a lo largo de su cauce se encuentra con el río Catari y desemboca totalmente contaminado en la bahía de Coana, en el lago menor del Titicaca. Hazle señas a ella, Catherine. Hola, buen Hola. día. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Hola. Hola. Buenos días. ¿Cómo Buenos estás? días. ¿Cómo estás, hermano? Buen día. Además de integrantes de IADI, una organización sin fines de lucro que junto a comunidades indígenas y campesinas de la cuenca del río Catari ha impulsado proyectos enfocados en la búsqueda de soluciones ambientales frente a la contaminación, nos acompañarán integrantes de la Central Agraria Quiripujo, conformada por representantes de comunidades aymaras de la cuenca del río Catari, que han resultado afectadas por la contaminación, están alarmadas frente a la situación crítica del lago Titicaca y han decidido organizarse para emprender acciones. Hay que pasar a recoger a alguien más, ¿verdad? ¿O no? Ingeniero Roberto. Ajá, me conviene. Bien. Entonces ahí de la tranca del Aja, ¿Ya? ahí los vamos a recoger. Muy bien. Muy bien. Esto es Mamacota está en riesgo. Episodio 3. Lago Sagrado. Machacamarca Baja es una comunidad ubicada en el municipio de Laja, departamento de La Paz, Bolivia. Ahí se encuentra el proyecto piloto para la retención de residuos sólidos y la descontaminación de agua del río Pallina. Vamos camino a ese lugar. Catherine Illanes, integrante del Instituto de Investigación y Acción para el Desarrollo Integral, nos propone hacer una parada previa en el Puente Seque, un lugar que por su alto grado de contaminación se ha convertido en un punto de control de monitoreo por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces hay muchos tipos de contaminación y uno de los más fuertes son el tema de los mataderos. Entonces son como 3 identificados. Ahorita mira que no está, pero si vamos a ir viendo, hay un momento en el que empiezan a descargar y el río empieza a salir rojo, hay vísceras. El Puente Seque, por el que corre el río Seque, está a la salida de la ciudad de El Alto. En este momento, febrero del 2024, sus aguas están completamente turbias y despiden un olor muy desagradable. Catherine nos platica que aquí llegan los desechos de varios mataderos clandestinos que han proliferado en la ciudad de El Alto, además de muchos otros contaminantes. Hay otras prácticas que están haciendo, como están botando ahorita piedras, arena, arcilla. Ahorita está siendo ocupada por lavaderos de autos, ya se han instalado lavaderos de autos. También están siendo amenazados por loteadores, como en este caso son loteadores. Entonces, siendo un área tan bonita, los vecinos están haciendo el control, ¿no? La cuenca Catari, ubicada en el departamento de La Paz, Bolivia, es una de las cuencas circundantes al lago Titicaca y se trata de una cuenca muy perturbada por la contaminación. Además, de acuerdo con el diagnóstico Cuenca Catari, situación de las comunidades afectadas por la contaminación del Instituto de Investigación y Acción para el Desarrollo Integral, es la región más poblada de Bolivia.
Se extiende desde los nevados de la cordillera de los Andes hasta la desembocadura del río Catari, en el lago menor del Titicaca, y abarca, según la delimitación del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el territorio de 23 municipios, entre ellos El Alto, Viacha y Laja. El mayor contribuyente a la contaminación es la ciudad del Alto, Viacha, la parte urbana, porque todas las aguas residuales, tanto domésticas como industriales, se van por los ríos de la cuenca Catari hasta el lago Menor sin casi ningún tratamiento. Sumado a lo que nos explica Javier Lázaro, científico francés que se ha dedicado a conocer e investigar el lago menor del Titicaca, agregamos que El Alto y Viacha son los dos municipios de la cuenca Catari con mayor peso demográfico. Solo ellos concentran el 91% de la población de la cuenca, y varios de los ríos que desembocan en el lago menor del Titicaca, entre ellos el río Seco, el río Seque, el río Pallina y el río Catari, pasan por estas ciudades, arrastrando todo tipo de desechos sólidos y líquidos, algunos de los cuales, se informa en el diagnóstico Cuenca Catari, son capaces de causar daño a nivel genético. En El Alto existe una planta de tratamiento de aguas residuales que ha quedado rebasada desde hace varios años. Está la planta Puchucollo, que es una planta que está subdimensionada ahora porque fue construida en 1998 cuando El Alto apenas era un barrio alrededor del aeropuerto, y ahora El Alto, Viacha y otros suburbios es más de 1 millón de habitantes, con industrias, muchas clandestinas inclusive. Entonces esa planta no trata los residuos. Básicamente las aguas llegan en crudo directamente al lago. Desde El Alto y Viacha llegan aguas residuales y basura a municipios como Puerto Pérez, Pucarani y Laja, próximos a la orilla del lago. Municipios, por cierto, mucho menos poblados y con muchísima menos posibilidad de contaminar, pero altamente afectados por la contaminación. Lo que más impacta es que la población que vive alrededor del lago, que vive de la agricultura, la agropecuaria, la pesca, está directamente impactada. Son gente que vive de manera muy humilde, que no tienen capacidad para contaminar, porque no tienen nada para contaminar, y que producen el alimento para el altiplano, y que está totalmente, esas poblaciones están abandonadas a su suerte. Muchas veces se les culpa a ellos de contaminar, no son ellos, que puede ser un pueblito de 1000 habitantes que recibe la contaminación de una ciudad de 1 millón de habitantes, no tiene proporción. Maestrito, nos vamos a ir de aquí a la... ¿Izquierda? Sí. Este río Pallina ya ha arrastrado las aguas del río Seco, del río Seque, todos los afluentes de estos dos ríos, ya los ha juntado Pallina, entonces se está trayendo todo. Sí, trae todo, y por eso se ve también tan sucia el agua, ¿no? Exacto, negra. sí. Tras un recorrido de alrededor de 2 horas, llegamos a Machacamarca Baja. Bien, hermanos, Dios pagar tapsma, hermanos, vale que portaneta, ¿no? Esta es la comunidad Machacamarca Baja. Aquí nos encontramos con Alejandro Rodríguez Maita, habitante de la comunidad. Nosotros aquí en el campo sufrimos de contaminación del Alto, más que todo. Anteriores años este río no era así, pues un río era lindo, vivía pescado. De aquí nomás tomábamos la gente, no teníamos otro pozo, nada. Por aquí nomás lavábamos nuestras ropitas, pero estos tiempos ya ha cambiado totalmente y totalmente está contaminado, ¿no? La contaminación de los ríos de la cuenca Catari es un problema grave. En las áreas urbanas es evidente la pérdida de calidad del medio ambiente y en las zonas rurales se ha deteriorado notablemente la calidad de vida y la salud de los habitantes de comunidades cercanas a los ríos.
Olor es tremendo cuando llueve en el alto y grave es la contaminación. Insoportable es de aquí vivir en olores, pues hasta casa entra ese olor. Pero como estamos acostumbrando, resistimos esa contaminación, pero hartas veces hemos pedido a gobierno municipal, gobierno departamental, nunca han podido porque no se ha podido descontaminar, porque la contaminación es tremendo. De frente viene pues perros muertos, hasta gentes muertos viene también, ¿no? Yo creo que es, ¿no? Anterior año hemos visto pasar gente así muertos. Se trata de familias indígenas que se dedican a la ganadería y a la agricultura y que debido a la contaminación han visto disminuida su producción o se enfrentan a la enfermedad y muerte de su ganado. Eso es, los ganados, nosotros que vamos a hacer, cuando no tenemos agua, hacemos tomar ganado de este nomás siempre y hace hacer mal a los ganados. Cuando toman ganados aquí ya se enferman, pues ahorita se muere, pues ya. No hay también cómo sustentarnos, nosotros aquí solo con ganado no nos sustentamos. Machacamarca Baja es una de las decenas de comunidades pequeñas, muchas de ellas aymaras, que están situadas en las cercanías de los ríos de la cuenca Catari o en las orillas del lago menor del Titicaca y que se encuentran en un estado crítico debido a la basura y aguas contaminadas que llegan desde las grandes ciudades. La Central Agraria Quiripujo, que nos acompaña durante esta visita, agrupa comunidades que han determinado organizarse frente a la ausencia de soluciones por parte del Estado boliviano. Entonces estamos a la cabeza también de las 17 comunidades. Entonces habíamos pensado, a ver, ¿cómo podemos hacer esto? Tendría que haber una solución. ¿Dónde está la solución? Pensaremos. Entonces ya habíamos dicho trampas. El integrante de la Central Agraria Quiripujo al que estamos escuchando se refiere a trampas para basura. Después necesitamos ya nomás que haya tratamiento de agua para que ya no mueran los animalitos, para que ya no comamos ese cosa contaminado, ¿no? Al conocer a Alejandro Rodríguez Maita, habitante de Machacamarca Baja, los integrantes de la Central Agraria Quiripujo expresan su preocupación por la situación que se vive en toda la región y reiteran que la solución de fondo es la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales. Cada industria debe tener su tratamiento. Y lo que tenemos que llegar es aquí en Bolivia. Igual de las casas. Obligarles, digamos, a todos los, digamos, al matadero, ya un ejemplo, fábricas que ha habido en el alto. Así nomás esto vamos a contrarrestar. Si pudiendo aquí atacar aquí, no vamos a poder. Como ya mencionamos, la planta de tratamiento de aguas residuales de Puchucoyo, en la ciudad de El Alto, está rebasada desde hace décadas. Y Gonzalo Lora, ingeniero ambiental y activista por el lago Titicaca, advierte. Estamos tardando 10 años en construir plantas de tratamiento de aguas residuales. Y amigos, no podemos tardar 10 años en construir plantas de tratamiento de aguas residuales porque el cambio climático nos va a comer en menos de 5. Para investigadores y expertos, está claro que los efectos de la contaminación se potencian con el cambio climático. La sequía con la bajada de nivel del lago, que se combina con la contaminación, hace que el resultado es mucho mayor que la suma de los dos efectos. Es una magnificación de la contaminación. Entonces, podemos hacer algo contra la contaminación. Podemos hacer casi nada contra el cambio climático. Si es que no tomamos acciones urgentes de adaptación al cambio climático, si es que no mejoramos nuestros sistemas de distribución de agua potable, si es que no mejoramos nuestros sistemas de alcantarillado, si es que no mejoramos nuestros sistemas, empezamos a hacer sistemas eficientes de tratamiento de aguas residuales, nos va a cobrar muy duro el cambio climático. O sea, lo que se viene no es un juego. No podemos darnos el lujo de que nuestras autoridades estén beneficiándose con la corrupción de la plata que va a saneamiento, que va a medio ambiente.
Porque las alcaldías no tienen plata para estas prioridades, lamentablemente. Las alcaldías tienen que hacer canchas, tienen que hacer mercados, tienen que embovedar el río, tienen que esconder el río, generando más riesgo climático. O sea, aquí hay una crisis estructural y debemos ser lo suficientemente serios y responsables para abordarlo desde una visión estructural. Al igual que para Gonzalo Lora, para Javier Lázaro este es el momento de actuar. Y de no hacerlo, las consecuencias podrían ser fatales. Es el momento de actuar. Yo pienso que si no actuamos en esa década, nuestros hijos, nietos, todo el mundo se va a preguntar ¿qué ustedes han hecho en ese periodo? ¿Cómo es posible? ¿Por qué nos han dejado ese problema que va a ser imposible de solucionar? Porque lo que pasa es que a medida que el tiempo pasa, el problema es más agudo, entonces la tecnología que se necesita para tratar es más costosa y va a llegar un momento que va a ser técnicamente imposible de tratar. En el caso de Bolivia, las comunidades indígenas y campesinas cercanas a los ríos de la cuenca Catari y al lago Titicaca son las más afectadas por la contaminación y el cambio climático, pues se trata de comunidades históricamente marginadas y altamente vulnerables. Carlos Molina, investigador del Instituto de Ecología y docente de la carrera de Biología en la Universidad Mayor de San Andrés, en Bolivia, hace una acotación sobre este tema. En la cuenca Catari hay un cóctel de contaminantes, ¿no? Ya muchos colegas previos que han hecho estudios han encontrado, ¿no?, concentraciones en algunos puntos elevadas de cadmio, por ejemplo, en algunos sitios arsénico, pero el arsénico es más complicado porque también hay fuentes naturales de contaminación en el altiplano, ¿no? Y eso es complejo porque también se ve que las comunidades locales han vivido con una contaminación histórica. Estas comunidades son también las que, por su forma de vida y relación espiritual que mantienen con los ríos y con el lago, contaminan menos y contribuyen más al cuidado de los cuerpos de agua, a la conservación de los ecosistemas y, en muchos casos, a la producción de alimentos para las grandes ciudades. Además, son comunidades que están emprendiendo acciones para reducir la contaminación. Esto con el acompañamiento y asesoría de universidades, organizaciones no gubernamentales, académicos, activistas e investigadores. Directamente la bomba jala el agua del río a este tanque negro, que es el primero, que contiene hasta la mitad más o menos, contiene esta piedra que es la grava. En Machacamarca Baja conocemos el proyecto piloto para la descontaminación de agua del río Pallina por medio de biocarbón. El río Pallina es uno de los afluentes del Titicaca. Se trata de un proyecto impulsado por el Instituto de Investigación y Acción para el Desarrollo Integral, IADI, junto a miembros de la comunidad y académicos de universidades locales e internacionales. Ese es el primer filtro de descontaminación. En el lugar, Catherine Illanes nos explica cómo funciona el sistema de filtración y limpieza del agua. Es un sistema bastante sencillo que se diseñó pensando en lograr una propuesta económica y asequible para las comunidades locales y que, de funcionar, podría replicarse de forma fácil en otros puntos. El segundo y el más importante filtro es este. Este turril ahorita de plástico que está tapado está vacío, pero nosotros inicialmente estábamos utilizando un turril con una base de filtración con fibra, arena, grava, la gravilla, y este es el biocarbón, que lo que va a hacer, además de filtrar las aguas, lo que hace es descontaminar. Esta tecnología para la descontaminación del agua ha resultado innovadora porque hace uso para la elaboración del biocarbón de una planta invasora conocida como Kento. Antes no había esta planta, parece que ha venido de Viacha, ¿no? Este río va sembrando a todo. Galería, Quirifujo, La Calla, Chojasibe, hasta el lago ha llegado este Kento.
Quien nos da detalles sobre el Kento es Roberto Aruquipa Amaro, presidente de la Coordinadora de Defensa, Desarrollo y Medio Ambiente del río Catari y el lago Titicaca de la Central Agraria Quiripujo. Ahora, ¿cuál es el negativo de este Kento? Es una planta dominante. Antes en esos lugares se sembraba quinoa, papa, caña, cebada. En el cual no se puede cultivar, ya nos han quitado terreno. Hectáreas grandes nos han quitado. Catherine nos explica que el biocarbón realizado con el Kento captura los contaminantes orgánicos y metales pesados del agua y permite que esta agua tratada sea reutilizada para riego e incluso para que el ganado pueda beberla. ¿Y cómo se hace el biocarbón? Entonces el proceso para hacer el biocarbón, ese sí es el quemado, es como hacer un carbón, pero al momento en que termina de quemarse se le echa agua fría y el agua fría hace que tenga justamente esta composición porosa, unos poros más finos y más delicados, unos poros que se diferencian del carbón para la parrilla, que justamente su característica es que pueda retener contaminantes. El agua filtrada sale directamente a bebederos que pueden ser usados por el ganado y de esta forma se evita que los animales se enfermen por beber agua contaminada del río. Es un proyecto que busca dar solución a una de las demandas principales de las comunidades de la cuenca Catari, la existencia de fuentes cercanas para abastecerse de agua limpia. Nos podemos ir si quieren a la Biobarda. Hay que caminar, pero son 15 minutos. Vamos a bordear el río. Vaya a guardar mi tiempo. Sí. En esta misma comunidad se encuentra otro proyecto piloto impulsado por Yadi, la Biobarda, que es una trampa para la retención de residuos sólidos arrastrados en un primer momento por el río Seque y el río Seco, después por el río Pallina y finalmente por el río Catari. Residuos que, si no son retenidos, llegan hasta la comunidad aymara de Tiquipa, muy cercana al lago Titicaca, y de acuerdo con el diagnóstico Cuenca Catari, probablemente la comunidad más afectada de la cuenca. Nosotros estamos ahorita en la comunidad de Machacamarca Baja, donde se ha implementado el proyecto de la instalación de la Biobarda, o la barrera para la retención de residuos livianos. Entonces aquí se ha instalado la primera prueba piloto, gracias al apoyo de Cultural Survival, pero también de otras agencias de cooperación que nos hemos juntado para poder implementarlo. Esta propuesta, informa Yadi en la memoria Soluciones Innovadoras, Implementación de Proyectos Piloto, publicada en el año 2023, nació de la necesidad y demanda de las comunidades de poner trampas de basura para atrapar botellas plásticas y reciclarlas. ¿Y en qué consiste? Gracias al diseño del Instituto de Investigaciones Mecánicas y Electromecánicas de la UMSA, se ha podido ver un diseño que no represe el río al momento de retener botellas, sino más bien que permita que las aguas sigan fluyendo mientras pueda retener residuos livianos. Nuestro enfoque era la retención y el reciclaje de botellas, que es lo que más afecta a la comunidad de Tiquipa y al lago Titicaca. Tras un periodo de prueba, la Biobarda ha resultado muy funcional para retener basura y además tiene una alta resistencia. En época seca, nosotros hemos podido ver que la Biobarda estaba reteniendo solamente plásticos, botellas. Entonces eran muy fáciles de sacar y limpiar. Sin embargo, justamente en esta época seca también se nos vinieron una lluvia de 2 días y un granizado en el municipio de Viacha. Lo que trajo fue grandes bloques de residuos de construcción, plásticos, basuras, todo lo que podemos imaginar nos ha arrastrado el río. La Biobarda no ha represado el río, o sea, no ha trancado y ha rebalsado, sino que el río seguía fluyendo, sin embargo ha retenido toda esta basura. Ha tenido una resistencia la Biobarda de casi 5 toneladas de basura.
O sea, eso para nosotros como prueba piloto ha sido clave en 2 días para ver cuál sería entonces el mejor sistema de recolección, dado que el río tiene la capacidad de jalar tal cantidad de basura. ¿Cómo gestionar en una pequeña comunidad como Machacamarca Baja 5 toneladas de basura arrastradas por el río? Catherine nos explica. Gracias al apoyo del municipio de Laja y a los voluntarios de Fortaleza y bueno, la Revijo, que es la Red Binacional de Jóvenes por el lago Titicaca, y la Alcaldía del Alto, hemos venido y hemos con la retroexcavadora sacar las cosas del río porque nuestros instrumentos para sacar botellas ya no eran, quedaron pequeños. Esta basura, sí, estos residuos se los ha llevado al municipio del Alto. Por ahora, la biobarda no está en funcionamiento. La experiencia de 2 días de lluvias en temporada seca dio una advertencia sobre lo que podría pasar en este momento, febrero del 2024, plena temporada de lluvias en el altiplano. Liberamos la biobarda recogiendo todos los aprendizajes que hemos podido ver. Nos damos cuenta de que necesitamos sí o sí el compromiso de los municipios para la recolección, que la comunidad no puede hacerse cargo, ¿no? Entonces, estamos esperando realmente que el municipio de Laja, el municipio del Alto puedan disponer de condiciones para ayudarnos a recoger. Mientras tanto, nosotros hemos decidido abrirla porque implica un riesgo para la comunidad. Mientras Catherine nos explica esto, podemos ver que a orillas del río Pallina, cuyo color y olor hablan de un río altamente contaminado, hay basura que se ha quedado atorada entre ramas y plantas que crecen aún en estas condiciones. Catherine agrega. Lo que quiero destacar como proyecto piloto es que realmente es un dispositivo de bajo costo, sumamente eficiente para descontaminar de residuos en la cuenca y el lago Titicaca. Creo que uno de los resultados importantes ha sido la eficiencia de este dispositivo y la posibilidad de poder replicarlo en puntos quizás más estratégicos. En Puno, Perú, otra de las regiones que desechan una gran cantidad de contaminantes y basura en el lago Titicaca, platicamos con integrantes de la Unión de Mujeres Aymaras de Labia Yala, UMA, y de la Red de Comunicadores Indígenas de la región de Puno, Red CIRP, organizaciones que lideró la entrañable comunicadora aymara Rosa Palomino de Paucar, mejor conocida como Mama Rosa. En mi región de las mujeres quechuas aymaras, y decíamos, tenemos que organizarnos, tenemos que juntarnos, las mujeres tenemos que poner la voz. Nosotros las mujeres podemos opinar, debemos ir a hablar a la radio también. UMA y Red CIRP, continuando con el legado de Mama Rosa, impulsan proyectos de comunicación desde y para los pueblos indígenas. Además, transmiten un programa de radio llamado Guiñay Pancara, en el que, entre otros temas, reflexionan sobre la necesidad de cuidar el lago Titicaca y contribuir en su limpieza y regeneración. Y entonces esa es la gran preocupación, que en nuestro lago existe esa contaminación, y entonces tenemos que salvar. Por eso las organizaciones tampoco no estamos ajenos a eso, sino a esas necesidades. Las organizaciones nos preocupamos. Quien habla es Marta Ordoño Flores, presidenta de la Red de Comunicadores Indígenas de la región de Puno. Aquí la organización UMA, nosotros hacemos esa visibilización, concientizamos a la gente mediante el programa radial. Nosotros cuidemos al medio ambiente, cómo conservar, cómo poner las basuras para no contaminar. Eso es lo que hacemos nosotros, nuestro trabajo en la organización. Hacemos, por ejemplo, la organización, la Red de Comunicadores Indígenas de la región Puno, apoyamos juntamente con UMA, trabajamos así, de la mano con UMA. Entonces vamos al campo, nosotros salimos a los lugares, hacemos unas
entrevistas con los pobladores de la orilla del lago y también de la zona centro de la carretera y de la zona altura, y entonces hacemos entrevistas, cómo es la vivencia de hoy, qué es lo que falta, qué necesidades tiene, y entonces todo eso nosotros planteamos, ellos mismos, los pobladores se manifiestan en la entrevista. Así nos pasa, estas necesidades tenemos, así vivimos. Marta Ordoño resalta también la importancia de usar un medio de comunicación como la radio para difundir información valiosa para los pueblos y comunidades indígenas. La radio es muy importante. En el campo, con la radio siempre estamos. La gente con la radio. Pocos, los jóvenes están con celular, de su internet, de su face, están mirando ya vivo todo con la tecnología. Pero la mayoría estamos con radio. Estamos haciendo la chacra, con la radio está prendido ahí. Estamos pasteando ganado, la radio está ahí. No nos quita tiempo con la radio. Las y los jóvenes de UMA y de la Red CIRP también expresan su preocupación por la contaminación del lago y relacionan esta problemática con la pérdida o el olvido paulatino de saberes, valores y lenguas que durante siglos han resguardado los pueblos indígenas. A lo largo de los años, el modo de ver y entender al Titicaca, un lago sagrado para los pueblos andinos, se ha ido transformando. Siempre nosotros hemos considerado el lago como algo sagrado, por eso que decimos mamacota, ¿no? Lo vemos como un apo, como una madre, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Lo estamos contaminando. Que es lo que yo pienso que deberíamos hacer, concientizar a nuestra población, a nuestros hermanos, y también, ¿no?, si hablamos de los hijos o de los jóvenes que ahorita están, y muchos de ellos, o sea, ya no les interesa mucho en estos tiempos que hablar de la cultura, hablar digamos, acá nosotros hablamos quechua y el aymara, qué está pasando y no sé cuál es el problema, ¿no? ¿Por qué ellos ya no quieren hablar? ¿Por qué ellos ya no quieren saber de nuestra cultura? Solamente eso, muchas gracias. Gracias. ¿Tu nombre cuál es? John Dane Janasa Charco. Muchas gracias. Pensaba mucho cuando estaba hablando en que hemos perdido mucho de nuestra cultura, el idioma, significados que de pronto ahora ya no conocemos, que los abuelos nos contaban, rituales, costumbres, cosas que antes se hacían que ahora ya no se hacen, ¿no? Pero gracias también a los abuelos que lo hacían a escondidas también sobrevivió. Y de pronto ahora, como mi abuela alguna vez decía que tal vez los hijos de tus hijos y sus hijos y sus hijos de alguna manera también puedan interesarse y pueda otra vez podamos volver y recuperar y valorar lo que teníamos antes, ¿no?, de nuestras abuelas. ¿Su nombre cuál es, compañera? Rosemary Quispe Huahuazongo. Buenas tardes, mi nombre es Mireya Mercedes Churacondori, yo soy de la provincia de Carabaya, del distrito de Usicayos. Si bien es cierto el tema de la contaminación del ambiental, uno pregunta en la radio y dice, ¿quién tiene la culpa de que hoy en día estemos sufriendo este tema del déficit hídrico? ¿Cuán importante es el agua? Y muchas veces mencionábamos y decíamos que llueva, por favor, pedimos lluvia, ya no hagan reventar cuetones porque eso espanta la lluvia. Por ejemplo, en años anteriores, como en otros lugares, la gente sube a los cerros y lloran y cantan, los niños hacen música, y esto para llamar a la lluvia. Y hoy en día muchos jóvenes somos tan inconscientes que decimos, ¿no? Pero en la ciudad no necesitamos agua, o sea, yo no necesito que llueva. Y yo decía, entonces, ¿de qué vives? Esta reunión con las y los integrantes de UMA y de la Red CIRP se lleva a cabo en la que fue casa de Mamá Rosa. Ella también está presente en este espacio. Nos acompaña una fotografía suya y además los integrantes de estas organizaciones la recuerdan y nombran con frecuencia. Muchos años Mamá Rosa fue quien ella impulsó, ¿no? Ella formó primero mujeres, ella peleaba por mujeres, que identidad, que derechos de la mujer, que la violencia y todo eso. Pero después, cuando entramos a hablar el tema más fuerte de comunicación con nuestros jóvenes, ella pensó y dijo, no, nuestros jóvenes son el futuro, quienes hablarán sobre nuestro buen vivir,
sobre el cuidado de nuestra Pachamama, sobre el cuidado de nuestra mamacota. Y pues están ahí, ustedes lo ven. Estamos de regreso en Bolivia. Tras conocer los proyectos piloto de la Biobarda y el sistema de descontaminación de agua con biocarbón, entrevistamos a Eduardo Condori Quispe, la máxima autoridad de la Central Agraria Quiripujo. Bueno, vale que va, licenciada, cámara que licenciado también. Con jamati nanagape anchita vale preocupata como Central Agraria Quiripujo de sector sur anchita. Eduardo Condori responde en lengua aymara y Roberto Aruquipa, también de la Central Agraria Quiripujo, lo traduce. Lo primero que ha presentado que tenemos un problema ambiental que está causando el municipio El Alto. Estas autoridades no se hacen responsables de nada, nos dejan con sus problemas. Lo más afectado es Central Agraria Quiripujo. Ese caudal viene con toda su basura, dice el hermano, viene con plásticos, viene con plataformas, viene con animales muertos, con todo eso viene toda esa contaminación, más fábrica, entonces así la ciudad del Alto, oloroso va, ¿no? De acuerdo con el informe Dinámica de metales pesados que afectan a los cuerpos de agua del sistema hídrico Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Popó y Salar de Coipasa, de la Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca, en varios de los ríos de dicho sistema hídrico, las concentraciones de metales pesados exceden los criterios de las normas. Esto se debe al vertimiento de aguas residuales industriales generadas en los parques industriales de las grandes ciudades, así como a la actividad minera. Además, presentan contaminación por residuos sólidos urbanos que son depositados por las municipalidades y la población sobre la superficie del suelo, quebradas o cauces de los ríos. En la región de la Cuenca Catari, entre las comunidades más afectadas se encuentran las que forman parte de la Central Agraria Quiripujo. Dice el hermano que trabaja con 4 subcentrales, 17 comunidades, y todas esas comunidades están afectadas, está inundado con todas las basuras. Ahora, que los responsables acaso vienen a recogerse, no vienen a recoger. Lo que nos queda, dice el hermano, vamos a tener que ser a malas. Con los 17 comunidades, creo que sus autoridades primero van a ir a hacer una manifestación cerca del municipio del Alto y ya, pues, entonces yo creo que las medidas se van a tomar de esa manera, ¿sí? Una de las comunidades más afectadas de esta región es Tiquipa, que se encuentra próxima a la zona donde el río Catari se abre en un delta que inunda de forma natural una porción del territorio antes de ingresar a la bahía de Coana. Esto de cuestión de desborde del río Catari, generalmente cada año en temporada de lluvia existe desborde, ¿no? Y hay lugares donde que ya es un poco difícil acceder, entrar a ese camino vecinal, ¿no? Un poco más adentro hay cultivos, también hay pastoreo, ¿no? Y ahí ya es difícil entrar. No es un agua normal, natural, sino es que agua que entra contaminada, ¿no? Agua contaminada que viene desde Biacha, por el río Pallina, por el río Catari. Eso es lo que llega. El problema del desborde del río Catari, tema del que habla Luis Flores Mendoza, originario de la comunidad Tiquipa, se ha intensificado desde hace algunos años debido a que habitantes de Coana desviaron con dirección a Tiquipa un río que pasaba por su comunidad. La gran cantidad de agua contaminada que llega a Tiquipa, así como la basura, han hecho insostenible la vida en este lugar y han propiciado la migración de una buena parte de la población joven. Para hacer frente a esta situación, se ha impulsado un proyecto con el apoyo del Instituto de Investigación y Acción para el Desarrollo Integral, IADI. Entonces con ellos hemos hecho un proyecto, hemos ripiado, hemos plantado pequeños plantines para que podía, tal vez alrededor del río, puede con el tiempo crecer los plantines.
Inclusive hemos construido bebederos de agua, hemos habilitado un tanque, hemos concluido la red de agua potable en algunos lugares que todavía faltaba. Entonces se ha hecho esas cosas. Ayer recorrimos Machacamarca Baja y realizamos entrevistas con integrantes de IADI y de la Central Agraria Quiripujo. Hoy estamos recorriendo la bahía de Coana con Oscar Limachi, guía local de turistas y artesano en Totora, originario de la comunidad aymara de Queguaya. Acá Bolivia marcaro, La bahía de Coana es otra de las zonas de la cuenca Catari que están muy afectadas por la contaminación. Se ubica a orillas del lago Titicaca y aquí desemboca completamente contaminado el río Catari. Al bajar del carro en el que nos transportamos, llega de inmediato un olor fuerte y desagradable que confirma el grave nivel de contaminación. Estamos en el río Catari, en esa pampa de Coana, Yohasibi. La boca es más adentro y estamos a la carretera La Calla. Hay un puentecito, ahí estamos, el sonido del río Catari que viene de la ciudad del Alto. Coana es la comunidad que hace algunos años, cansada de las afectaciones por la contaminación, desvió el curso del río Ajyita Jaguira hacia Tiquipa, lo cual, resalta el diagnóstico Cuenca Catari, no resolvió el problema, solamente lo trasladó a otra comunidad. En la actualidad, Coana se dedica a la actividad lechera y aprovecha para el cultivo de forraje parte de la zona que ha quedado libre por el desvío del río y también por la retracción del lago Titicaca. Y es que hasta hace algunos años, aquí todavía había lago. Es interesante que mientras recorremos esta zona, hoy transitable en auto, Google Maps nos indica que estamos avanzando sobre agua. Es decir, para Google Maps aún hay lago en este lugar. El lago se ha retraído. No obstante, aún hay muchas aves en los alrededores, entre ellas flamencos. Son flamencos esas aves, ¿verdad? Sí, flamencos. Sí, flamenco rosado. Harto flamenco. Está lleno. Aquí, en Coana, casualmente coincidimos con Roberto Aruquipa, presidente de la Coordinadora de Defensa, Desarrollo y Medio Ambiente del río Catari y el lago Titicaca de la Central Agraria Quiripujo, quien estuvo con nosotros el día de ayer. Él y Oscar Limachi se conocen en este encuentro. Ya nos volvimos a encontrar. Sí, por aquí andamos. Buenos días, ¿cómo está? Hola, ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermano? Igualmente. ¿De Queguaya? ¿A Queguaya es usted? De Queguaya, sí. Ah, ya. Entonces tenemos que unirnos con Queguaya, con todas las islas, porque está el lago, está en peligro, hermano. Nosotros somos constructores del Tahuantinsuyo, Apayala. Aymara ha sido con ese enfoque, así que no nos digan que nosotros somos recién, nada que ver, solo que nos falta despertar, hermano. Sí, vamos en ese camino. Poco en poco estamos. En ese camino, hoy un momento que el fuego se incendia, ya no tenemos que tener rateros, ya, mentirosos, nada, todos a trabajar. Se tiene que colaborar, vivir en la comunidad, recién va a haber solución. Durante años, las comunidades de la cuenca Catari han vivido afectadas por la contaminación y el Estado boliviano no ha impulsado políticas claras que permitan solucionar el problema. Como estamos constatando, han sido la comunidad científica, académicos, investigadores, activistas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil quienes han acompañado a las comunidades afectadas.
Este proyecto que hemos trabajado en este último tiempo es un proyecto financiado por la cooperación francesa, el IRD, que la meta es principalmente científica, pero en ese proceso trabajamos formando recursos. Con el apoyo del Instituto Francés de Investigación, IRD, Carlos Molina, investigador del Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés, en Bolivia, está a la cabeza de un proyecto para la realización de una guía de bioindicación de la calidad del agua en ríos de la cuenca Catari, un trabajo hecho con comunidades de la región. Al principio ha sido bien complicado porque justo estábamos en plena pandemia cuando se salió el proyecto, y las comunidades estaban muy susceptibles. Pero poco a poco nos hemos también tratado de adaptar primero al tipo de organización que tienen y luego también a sus necesidades. Los resultados inmediatos de este proyecto ha sido este proceso de bioindicación, trabajar con las comunidades. Algunos desconocían los bichitos que vivían dentro del agua, no sabían diferenciar aquellos bichitos que viven en buenas condiciones, buena calidad, y aquellos que viven en malas condiciones. Esta guía de bioindicación contribuye a que las comunidades ribereñas tengan más elementos para evaluar la calidad del agua de sus ríos y determinen qué aguas definitivamente no pueden ser usadas para actividades como el riego o para el ganado. Y hemos hecho talleres participativos donde las mismas comunidades han testeado esta guía, se han dado cuenta, hemos comprado algunos implementos básicos para poder colectar y ellos mismos con pequeñas lupas, pequeñas pinzas puedan reconocer a estos bichitos y saber más o menos las condiciones en las que están. El abandono por parte de los gobiernos a las y los habitantes de las comunidades cercanas al lago Titicaca, afectadas por la contaminación y el cambio climático, es una constante tanto en Bolivia como en Perú. A esto se suma el poco financiamiento para la investigación científica, para la realización de proyectos que permitan monitorear el lago de manera constante y tener datos que ayuden a tomar medidas a corto, mediano y largo plazo. Hay como una desconexión, yo lo veo. Muchas veces he organizado reuniones donde he invitado al sector del gobierno, donde ellos se puedan abusar a las cosas que estamos haciendo, trabajando, porque al final es por el bien de la ciudadanía. Y ellos dicen, tenemos nuestras políticas. Hay una desconexión y los recursos que ellos captan no es que nos hagan partícipes en sus proyectos, ¿no? Para poder justamente apoyar. Javier Lázaro, científico francés a quien ya hemos escuchado en este documental radiofónico, es el coordinador de un proyecto fundamental para conocer el estado del lago Titicaca y saber cuál puede ser su futuro. Felizmente hemos tenido la oportunidad en 2019 de aplicar a un financiamiento de Naciones Unidas, del PNUD, para desarrollar un observatorio del lago Titicaca. El Observatorio Permanente del Lago Titicaca permite la investigación y vigilancia constante de la eutrofización en el lago menor del Titicaca. La eutrofización es el fenómeno por el cual un aporte excesivo de nutrientes, materia orgánica y contaminantes favorece el crecimiento de microalgas. Lastimosamente, ese lago hasta 2019 no tenía ni un programa de monitoreo, de vigilancia de su estado. Por eso la gente se sorprendía cuando, por ejemplo, en 2015 hubo una proliferación de microalgas, se llama un bloom. La gente no sabía qué cosa era. Han comenzado a morir peces, aves, ranas. Entonces, eso justificó desarrollar un observatorio y la idea que tuve es implementar lo máximo de equipo posible al nivel de lo que se utiliza en los grandes lagos del mundo, como los grandes lagos de Norteamérica o los lagos alpinos en Europa, que cuentan con equipos automáticos o estaciones automáticas que miden constantemente la meteo y también la calidad de agua. La vigilancia del lago se realiza mediante estaciones limnológicas, una boya hidromet y la teledetección satelital. Investimos la mayor parte del presupuesto que teníamos en una boya que llamamos hidromet, hidrometeorología, que mide al mismo tiempo en alta frecuencia la meteo y la calidad de agua. Y eso nos ha permitido ahora son 4 años,
documentar lo que estaba pasando con alta frecuencia, porque la meteo la tenemos a cada 5 minutos y la calidad de agua a cada 30 minutos, lo que nunca antes había. Durante 4 años de observación permanente del lago Titicaca, el observatorio ha generado mucha información valiosa. Y hemos podido ver realmente lo que estaba pasando en poco tiempo, como por ejemplo la reducción drástica de la pluviometría en el espacio de 3 o 4 años. Se perdía cada año más o menos 100 milímetros de lluvia. Y hemos podido ver que la calidad de agua se deteriora. La boya está en el medio del lago Menor. Pensábamos que ahí no iba a tener mucho impacto, mas hemos visto que la concentración, la biomasa de microalgas y de materia orgánica está creciendo rápidamente hasta en el medio del lago. Entonces hemos lanzado varias alertas que fueron más o menos en el momento escuchadas, mas que no resultaron en nada. Y lo que podemos decir ahora es que yo pienso personalmente que hemos perdido 2 décadas de no hacer nada. La información recabada por el Observatorio Permanente del Lago Titicaca es de acceso público. Se ha creado una página web y recientemente, a finales del 2023, se publicó el libro del Observatorio Permanente del Lago Titicaca, que está disponible en versión impresa y en versión digital. Nuestra meta fue que la información no se podía quedar con los científicos, se tenía que divulgar a todo nivel para que la población en general, y mejor si los tomadores de decisión también pueden tener acceso, tenga esa información en tiempo real, por lo que hemos elaborado una página web que informa, y recientemente hemos publicado en octubre un libro que sintetiza la estrategia que hemos utilizado y los resultados que tenemos y perspectivas y propuestas para sanar esa cuenca Qatari. ¿Por qué hemos olvidado que el lago Titicaca es sagrado? ¿Por qué estamos contaminando los ríos? ¿Por qué desechos industriales, desechos de la minería, desechos domésticos llegan a los cuerpos de agua que son nuestro sustento? ¿En qué momento dejamos de hacer ofrendas para Mamacota? Entonces tenemos unas sociedades completamente desvinculadas de la naturaleza, completamente desvinculadas de lo místico, de las sirenas, del mundo mágico, de los dragones, de los amarus, de los cataris. Tú ves los nombres de los ríos que llegan al Titicaca: Coata, Coa en Puquina significa serpiente, Qatari, Qatari en Aymara significa serpiente, pero serpiente dragón, ¿no? Entonces, culturalmente las serpientes y los ríos eran reverenciados, ¿no? Eran serpientes sagradas. Hoy son serpientes negras urbanas, son serpientes que llevan desechos de alcantarillas, desechos industriales, desechos de mataderos, contaminación en grandes cantidades, ¿no? Antes el lago era el ser sagrado. Titicaca es el lago del origen y del fin de las cosas. Es la fuente, la pacarina ancestral que hace surgir el mundo con sus luminares y sus seres. Porque para los incas el origen está en el Titicaca, ¿no? Don Fernando Díaz de Medina nos relata que el sol nace de la isla del sol y la luna nace de la isla de la luna. Del planeta nace el cosmos, nace el universo. Entonces, entre comillas, en el mito andino, el universo nace del lago. Porque Titicaca es nombre clave, semilla de semillas, secreto múltiple. Fernando Díaz de Medina, Naijama. Este es el episodio final de Mamacota está en riesgo, un documental radiofónico de Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival.
Invitamos a quienes nos han escuchado a acercarse a los libros y materiales que hemos tomado como referencia para estos programas. Estamos compartiendo los links en los créditos de estas producciones. Agradecemos especialmente a Carlos Revilla y a Catherine Illanes del Instituto de Investigación y Acción para el Desarrollo Integral por todo su apoyo para la realización de entrevistas durante nuestra estancia en Bolivia. También agradecemos a Javier Lázaro, a Gonzalo Lora y a las y los compañeros de UMA y de la Red CIRP. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.